Hoy volviste a ser torpe, casi te lastimas. Perdón por ser tan descuidada, tendré más cuidado la próxima vez. Si vives sola en tu condominio, ten cuidado también, no me hagas preocupar. Jefa, no tiene por qué preocuparse, le prometo que mi torpeza no volverá a afectar en el trabajo. No es solo el trabajo lo que me preocupa, eres tú personalmente. Entonces la jefa no le preocupaba tener una persona menos para ayudar en el trabajo. ¿Por qué entonces mostraba tanto cariño? Se dio cuenta Apo de algo de lo que había pasado antes, del momento en que el hada por impulso la abrazó y luego fingió que no había pasado nada. La verdad era que ese momento le había hecho darse cuenta de sus propios sentimientos, a lo que había descubierto apenas unos minutos antes. ¿Se había dado cuenta Apo de eso? Porque ahora la estaba segura. Se había enamorado de alguien que probablemente no sentía lo mismo. Y para empeorar las cosas, el tipo de relación entre ellas parecía completamente imposible. Jefa, vaya a ducharse y lávese el cabello, no permanezca mojada mucho tiempo. Ve tú primero. De ninguna manera, como subordinada, es mi deber dejar ir a mi jefa primero. Ada cambió rápidamente de tema, intentando simular su incomodidad. Ni siquiera quería preguntarle a Apo qué quería decir con esa preocupación personal. Desde que llegaron a la casa de vacaciones de la jefa en el resort, el ambiente silencioso y privado la ponía cada vez más nerviosa. Temía que el latido de su propio corazón, latiendo descontroladamente desde que se dio cuenta de sus sentimientos, se hiciera tan fuerte que Apo, que odiaba los ruidos molestos, terminara preguntando qué era lo que sonaba. Puedes ducharte, te esperaré afuera. ¿Por qué necesita esperar afuera, jefa? El baño es de diseño abierto, aunque no veo bien ahora mismo y no pretendo ser inapropiada. Creo que prefieres un poco de privacidad. Entonces ve y espera afuera. Cerraré la puerta con llave. No entres a menos que te llame. Apo sonrió cuando la hada prácticamente la echó de la terraza, cerrando la puerta firmemente después de enterarse del diseño abierto del baño. Apo, que normalmente vivía sola, nunca se había preocupado por ese detalle. Sin embargo, ahora que compartía el espacio con otra persona, la situación que sentía era completamente nueva. Los vibrantes colores del hada parecían estar pintando matices de alegría en la vida de Apo. Ya es tarde y la lluvia aún no ha parado, por lo que vi en el pronóstico continuará hasta el amanecer. ¿Y cómo vamos a volver? Estamos atrapadas aquí por la lluvia. Tendremos que pasar la noche aquí y regresar por la mañana. La se sorprendió. ¿Significa eso que la jefe quiere que me quede aquí en su casa de vacaciones hasta la mañana? Lada, que acababa de comprender sus propios sentimientos y sentía que había caído en la trampa que se había tendido, se sentía aún más incómoda. Debería irse a casa y estar sola y reorganizar sus pensamientos, no pasar la noche con la persona que le hizo perder el control. Entonces, ¿puedo ir a descansar a otro sitio? Así tendrás más privacidad. Todas las habitaciones del resort están ocupadas por el grupo que organizó el evento. ¿Y Piprin dónde está ahora? Después del trabajo probablemente se fue a casa, pero dijo que volvería temprano mañana. Aún faltaban muchas horas para el amanecer y eso inquietaba a Hada. Si la gente se enteraba, sin duda harían suposiciones, aunque ya había pasado la noche con Apo en el hotel una vez, cuando se quedó dormida sin querer. El ambiente de la casa de vacaciones junto al mar en una noche lluviosa era completamente diferente al de la oficina. Descansa un poco, Lada. Mañana lo vamos a solucionar. ¿A dónde vas, jefa? Tengo sueño. Lada observó cómo Apo tomaba una almohada y se acomodaba en el sofá. La asistente se quedó allí desconcertada hasta que se dio cuenta de que no estaba bien que su jefa durmiera en el sofá mientras que ella dormía en la habitación. Sin pensarlo dos veces se levantó para intentar arreglar la situación. Jefa, por favor, vaya a dormir a la habitación. Yo dormiré en el sofá. ¿Puedo dormir en el sofá? De ninguna manera no puedo dejar que mi jefa duerma incómoda mientras yo me quedo en la habitación. Estoy demasiado cansada para discutir contigo hoy. Apo cerró los ojos, agotada por el caos de la tarde y las intensas reuniones,
Por mucho que Lana insistiera, intentando llevarla de vuelta a la habitación, era difícil cambiar su determinación. Jefa, levántate. Apo, deja de resistirte. No puedo jalarte. ¿Estás segura de que no eres tú quien tiene falta de fuerza? La jefa no necesitaba provocarla así. La se negaba a ser subestimada, así que esta vez tiró del brazo de Apo con todas sus fuerzas, solo para perder el equilibrio y casi caer hacia atrás. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.